Sentí que algo extraño estaba pasando en mi casa, así que fingí un viaje para visitar a mi hermana. Mientras observaba la situación desde el otro lado de la calle, una vecina anciana de repente se acercó y tocó mi hombro, diciendo, «Espera hasta la medianoche. Descubrirás todo». Cuando el reloj marcó las 12, mi respiración se detuvo por lo que vi. Pero déjame explicar cómo llegué a ese punto. Como mujer de 64 años, terminé escondiéndome en la casa de mi vecino, espiando mi propio hogar como si fuera una criminal. Porque lo que descubrí esa noche no solo destruyó mi confianza en mi familia, sino que me mostró hasta dónde pueden llegar las personas que amas cuando la avaricia toma control de sus corazones. Mi nombre es Elena. Esta casa donde he vivido durante los últimos 40 años es mi santuario, mi historia. Toda mi vida construida con esfuerzo junto a mi difunto esposo. Cada rincón aquí guarda nuestros recuerdos. La cocina donde preparábamos el desayuno de los domingos por la mañana. La sala donde vimos crecer a nuestro hijo Roberto. El jardín que cultivamos con nuestras propias manos. Cuando mi esposo murió hace 7 años, Roberto insistió en mudarse aquí con su esposa, Adriana. Para que no esté sola, mamá, me dijo. En ese momento pensé que era amor filial. Qué ingenua fui. Los primeros meses fueron tranquilos, casi felices. Cenábamos juntos, conversábamos, reíamos. Adriana era atenta, hasta cariñosa. Me ayudaba con las compras del súper, cocinaba mis comidas favoritas como un buen asado de olla o puré de papa. Roberto arreglaba las cosas de la casa que se descomponían. Pensé, qué bendición tener a mi familia cerca en mi vejez. Pero hace unos 4 meses, algo cambió. Fue como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Las sonrisas se volvieron mecánicas, las conversaciones forzadas, y los susurros comenzaron. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi edad me estaba jugando trucos. Pero los susurros eran reales. Cada vez que entraba a una habitación, dejaban de hablar abruptamente. Roberto guardaba su teléfono rápidamente con un movimiento veloz, casi culpable. Adriana cambiaba de tema con una sonrisa tensa. ¿De qué hablaban?, les preguntaba. Nada importante, respondía Adriana con esa voz dulce que empezaba a sonarme hueca. Cosas del trabajo, mamá, agregaba Roberto sin mirarme a los ojos. Luego noté otros detalles. La puerta de mi antigua recámara principal, la que había convertido en bodega después de la muerte de mi esposo, ahora siempre estaba cerrada con llave. Antes permanecía abierta. ¿Por qué cierran esa habitación con llave?, pregunté un día. Adriana respondió demasiado rápido, es que hay un problema de humedad. No queremos que tus cosas se dañen. Pero yo no recordaba haber dado permiso para que tocaran esa habitación. No recordaba haber hablado sobre humedad. Y cuando caminaba por el pasillo de noche, escuchaba ruidos extraños que venían de ahí. Pasos, voces apagadas, risas que no eran de mi hijo ni de mi nuera. Una noche cerca de las 11, escuché el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose. Me levanté de la cama y caminé con cuidado hacia el pasillo, asegurándome de no hacer ruido. Desde mi recámara podía ver la entrada. Vi a Adriana recibiendo a una mujer joven con una maleta pequeña. Hablaron en voz baja. La mujer le entregó algo, efectivo tal vez, y Adriana lo guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón. Luego la guió por el pasillo, precisamente hacia esa habitación que supuestamente tenía problema de humedad. Escuché el sonido de la llave girando. La puerta se abrió. Luz amarilla se derramó hacia afuera y luego se cerró de nuevo. A la mañana siguiente durante el desayuno, no mencioné nada. Solo observé. Adriana preparaba café con esa sonrisa perfecta que ya no me engañaba. Roberto leía las noticias en su teléfono, distraído. ¿Durmieron bien?, pregunté casualmente. Muy bien, mamá, respondió Roberto sin levantar la vista. Como bebés, agregó Adriana. Mentirosos. Ambos eran mentirosos. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando en mi propia casa antes de confrontarlos. Esa misma tarde, mientras Adriana estaba en el súper y Roberto en su trabajo, intenté abrir la puerta de la habitación. Tenía mi propio juego de llaves.
Por supuesto, era mi casa. Pero cuando traté de usar mi llave maestra, descubrí que habían cambiado la cerradura. Cambiaron la cerradura de una habitación en mi propia casa sin decirme nada. Mi corazón latía fuerte. La rabia comenzó a hervir en mi pecho. ¿Quiénes se creían que eran? Esta era mi propiedad, mi hogar. Cada centímetro de esta casa me pertenecía legalmente. Pero la rabia no resuelve nada. La rabia solo nubla el juicio. Así que respiré hondo y pensé con claridad. Si estaban escondiendo algo, necesitaba descubrirlo sin que sospecharan que yo sabía. Necesitaba un plan. Y entonces se me ocurrió. Fingiría un viaje. Les diría que iba a visitar a mi hermana en otra ciudad, tal vez a Puebla. Los dejaría solos, y observaría desde lejos qué hacían cuando pensaran que no estaba cerca. Fue entonces cuando hablé con Moisés, mi vecino de toda la vida. Él vive justo al otro lado de la calle de mi casa. Desde su ventana tiene vista directa a mi entrada principal. Le conté mis sospechas, y lo que me dijo heló mi sangre. Elena, yo también he notado cosas extrañas, me dijo Moisés en voz baja mientras me servía té helado en su cocina. Moisés tiene 72 años. Es viudo como yo, y hemos sido vecinos desde que mi esposo y yo construimos esta casa. Conoce cada rincón de mi vida, cada alegría y cada pena. Durante semanas he querido decirte algo, pero no sabía si debía meterme. No quería preocuparte sin estar seguro. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la taza. ¿Qué has visto, Moisés?, le pregunté sintiendo que el miedo se instalaba en mi estómago como una piedra fría. Suspiró profundamente antes de responder. He visto personas entrando y saliendo de tu casa a horas raras, siempre de noche, siempre con maletas o mochilas. A veces son mujeres jóvenes, a veces parejas. Nunca las mismas personas. Llegan en taxis, en coches particulares. Adriana las recibe en la puerta. Hablan brevemente y luego entran. Al día siguiente, temprano por la mañana, se van. Todo es muy rápido, muy discreto, como si estuvieran haciendo algo que no quieren que nadie vea. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. No estaba loca. No era mi imaginación. Algo realmente estaba pasando en mi casa. Algo que involucraba extraños, dinero y secretos. ¿Por qué no me dijiste antes?, le pregunté sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Porque esperaba estar equivocado, respondió Moisés. Porque quería creer que había una explicación lógica. Tal vez amigos de Roberto, pensé. Tal vez familia de Adriana que necesitaba hospedaje temporal. Pero cuando vi a Adriana recibiendo efectivo en la puerta la semana pasada, supe que esto era un negocio. Y un negocio hecho en secreto nunca es un negocio honesto. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. Elena, creo que están usando tu casa para algo. No sé exactamente qué, pero es algo que no quieren que sepas. Por eso esperan a que estés dormida. Por eso actúan normal durante el día. Entonces le conté mi plan. Le dije que fingiría el viaje, que les haría creer que estaría fuera toda una semana, y que necesitaba su ayuda para vigilar mi casa desde su ventana. Moisés aceptó inmediatamente. Puedes quedarte aquí en el cuarto de huéspedes, me ofreció. Y desde la ventana del piso de arriba puedes ver tu entrada y parte de tu sala perfectamente. Veremos todo lo que hagan. Sentí un inmenso alivio. No estaba sola en esto. Tenía un aliado, un testigo, alguien que podía confirmar lo que mis ojos veían para que después no pudieran decir que estaba confundida o senil. Esa misma noche regresé a mi casa y comencé la actuación. Durante la cena, anuncié casualmente, mañana viajo a visitar a mi hermana por una semana. No la he visto en meses y he estado insistiendo mucho. La reacción fue inmediata. Roberto levantó la vista de su plato con ojos brillantes. Adriana dejó de masticar por un segundo y luego sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado entusiasta. ¡Qué bien! Te hará bien salir un poco, cambiar de ambiente, ¿verdad, Roberto? Mi hijo asintió vigorosamente. Sí, mamá. Te mereces un descanso. Nosotros cuidaremos la casa.
No te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Esas palabras resonaron en mi cabeza con un eco siniestro. La forma en que lo dijeron, con ese alivio apenas contenido, con esa urgencia de verme partir. Continué con mi acto. Necesito que rieguen las plantas del jardín cada tercer día, y por favor mantengan la casa ordenada. Ya saben, no me gusta el desorden. Adriana asintió con entusiasmo exagerado. Por supuesto, todo estará perfecto cuando regreses. Disfruta tu viaje. Perfecto. Querían que me fuera. Necesitaban que me fuera. Eso solo confirmaba que estaban escondiendo algo grande. A la mañana siguiente hice todo el espectáculo. Saqué mi vieja maleta, la que mi esposo y yo usábamos cuando viajábamos. La llené con ropa, artículos de aseo, todo a la vista de ellos. Llamé a mi hermana en voz alta por teléfono desde la sala para que escucharan. Sí, hermana. Ya salgo para allá. Llegaré antes del mediodía. Por supuesto, mi hermana sabía del plan. Le había contado todo. Ella también estaba preocupada y me apoyaba completamente. Roberto insistió en llevarme a la terminal de autobuses. No es necesario, hijo. Puedo tomar un taxi, pero él insistió. Quería asegurarse de que realmente me iba. En la terminal me acompañó hasta el andén. Me abrazó y dijo, buen viaje, mamá. Llámanos cuando llegues para saber que estás bien. Lo miré a los ojos, esos ojos que había conocido desde que era un bebé, y busqué cualquier rastro de culpa, de remordimiento. Pero solo vi impaciencia. Quería que me subiera a ese autobús. Quería verme partir. Te llamaré, hijo, le dije y entré a la terminal. Pero no me subí a ningún autobús. Esperé 20 minutos, tiempo suficiente para que Roberto se fuera. Luego salí por otra puerta, tomé un taxi y le di al conductor la dirección de Moisés. Cuando llegué a la casa de mi vecino, él ya tenía todo preparado. Me mostró el cuarto de huéspedes en el segundo piso. Desde la ventana, mi casa se veía completamente. La entrada principal, el pequeño jardín frontal, parte de la sala a través de las cortinas. Ahora solo tenemos que esperar, dijo Moisés, y observar. Me senté junto a la ventana con un nudo en el estómago. Mi propia casa, el lugar donde había sido feliz durante décadas, ahora se sentía como territorio enemigo, un lugar que necesitaba espiar desde lejos para descubrir qué hacían las personas que había amado y protegido. Las primeras horas fueron normales. Adriana salió al súper alrededor de las 10 de la mañana. Roberto se fue a trabajar como siempre. La casa quedó sola, en silencio. Pero cuando cayó la tarde, alrededor de las 6, vi algo que me quitó el aliento. Un coche plateado se estacionó frente a mi casa. Una pareja joven bajó, tal vez de unos 30 años. Llevaban una maleta grande y dos mochilas. Adriana abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre, como si los estuviera esperando. Los saludó con sonrisas. Hablaron brevemente. El hombre sacó su cartera y le entregó efectivo a Adriana. Ella lo contó rápidamente y los invitó a entrar. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Acababa de ver a mi nuera recibir dinero de extraños y dejarlos entrar a mi casa como si fuera un hotel. Moisés estaba de pie junto a mí observando la misma escena, su rostro tenso. ¿Viste eso?, le pregunté con voz temblorosa, necesitando confirmación de que mis ojos no me engañaban. Lo vi, Elena. Lo vi todo, respondió con gravedad. Estas ya no son solo sospechas. Es real. Están usando tu casa para rentar habitaciones sin que lo sepas. Rentar habitaciones en mi casa. La casa que construí con mi difunto esposo con años de trabajo y sacrificio. La casa donde crié a mi hijo. La casa llena de recuerdos sagrados. Y ellos le estaban convirtiendo en un negocio clandestino a mis espaldas. La rabia que sentí en ese momento era como fuego líquido corriendo por mis venas. Quería cruzar la calle, tocar la puerta y confrontarlos frente a esos extraños. Pero Moisés puso su mano en mi hombro con firmeza. Espera, Elena. Si vas ahora, solo sabremos esto. Pero si esperamos, si observamos más,
descubriremos toda la verdad, la magnitud completa de lo que están haciendo. Tenía razón. Respiré hondo tratando de calmar el huracán que rugía dentro de mi pecho. Me senté de nuevo junto a la ventana, mis manos apretadas en mi regazo. Durante la siguiente hora vi luces encendiéndose en diferentes habitaciones de mi casa. La sala, la cocina, y luego vi luz proveniente de esa habitación, mi antigua recámara principal, la que supuestamente tenía problema de humedad, la que mantenían cerrada con llave. Ahora entendía por qué. No había humedad. Había huéspedes. Personas extrañas durmiendo en el espacio donde mi esposo y yo habíamos compartido 35 años de matrimonio. Personas desconocidas usando la cama donde él murió en mis brazos. Personas desconocidas caminando sobre el piso donde yo había llorado su muerte durante meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia, de traición, de un dolor tan profundo que sentí que me partiría en dos. ¿Cómo pudieron?, susurré para mí misma. ¿Cómo pudo mi propio hijo hacerme esto? Moisés no dijo nada. Solo se sentó a mi lado en silencio, respetando mi dolor. Afuera, la noche continuaba cayendo y mi casa, mi hogar, se estaba transformando en algo irreconocible ante mis ojos. Alrededor de las 9 de esa noche, Roberto llegó del trabajo. Lo vi estacionar su coche, entrar a la casa con su portafolio como si fuera un día normal, como si no estuviera participando en una traición monumental contra su propia madre. 20 minutos después llegó otra pareja, más jóvenes esta vez, tal vez de 25 años. Adriana los recibió con la misma rutina. Efectivo, sonrisas, puertas abriéndose, y entraron cargando sus maletas como si llegaran a cualquier motel de carretera. Conté mentalmente. Ya había 2 parejas dentro de mi casa. 4 extraños ocupando mis espacios, respirando mi aire, tocando mis cosas. ¿Cuánto tiempo crees que llevan haciendo esto?, le pregunté a Moisés. Él pensó por un momento antes de responder. Por lo que he observado, diría que al menos 3 meses, tal vez 4. Empezó poco a poco. Al principio era una persona cada semana, luego 2. Ahora veo movimiento casi todos los días. 3 o 4 meses. Todo este tiempo mientras yo vivía bajo el mismo techo, ellos estaban operando este negocio secreto. Cada vez que me iba a dormir temprano, cada vez que salía a hacer mandados, cada vez que visitaba a una amiga, aprovechaban para recibir más gente, para ganar más dinero con mi propiedad. Calculé mentalmente. Si cada pareja pagaba digamos 500 pesos por noche, y tenían 2 o 3 parejas cada noche, estaban ganando entre 1,000 y 1,500 pesos diarios. En un mes eso sumaba más de 30,000 pesos. En 4 meses, más de 120,000 pesos. 120,000 pesos ganados ilegalmente usando mi casa, mi luz, mi agua, mi gas, sin pagarme un solo centavo, sin siquiera tener la decencia de preguntarme si podían hacerlo. Me robaron. Mi propio hijo y mi nuera me estaban robando de la forma más vil y calculada. La noche se profundizó. Alrededor de las 11, las luces de mi casa comenzaron a apagarse una por una. Primero la sala, luego la cocina. Las recámaras permanecieron encendidas un poco más, y luego también se oscurecieron. Todo cayó en silencio. Permanecí sentada junto a la ventana, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente la dimensión de lo que había descubierto. Moisés me trajo una cobija y té caliente. Deberías descansar, Elena. Mañana habrá más que ver. Pero no podía descansar. No podía cerrar los ojos sabiendo que extraños estaban durmiendo en mi casa. Me quedé ahí toda la noche observando. Y mi vigilia fue recompensada. A las 6 de la mañana se abrió la puerta de mi casa. La pareja joven que había llegado primero salió con sus maletas. Un taxi los esperaba. Se fueron rápidamente, discretamente, como fantasmas que desaparecen con la luz del día. Media hora después, la segunda pareja hizo lo mismo. Para las 7 de la mañana, todos los huéspedes se habían ido. Adriana salió al jardín frontal con una bolsa de basura, la dejó en el contenedor y volvió a entrar. Todo regresó a la normalidad, como si nada hubiera pasado,
como si mi casa no hubiera sido violada toda la noche. Roberto salió de la casa a las 8, listo para ir al trabajo. Llevaba su traje gris, cargaba su portafolio, caminaba con esa postura erguida que yo le había enseñado desde que era niño. Parecía un hombre respetable, trabajador, honesto. Pero yo sabía la verdad ahora. Sabía que detrás de esa fachada de hijo responsable se escondía un hombre capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Un hombre que podía mirarme a los ojos durante el desayuno después de haber llenado mi casa de extraños toda la noche. Durante el día, observé a Adriana moviéndose por la casa. La vi cambiando sábanas, limpiando habitaciones, preparando todo para los próximos huéspedes. Trabajaba eficientemente, con práctica. Esto no era algo nuevo para ella. Tenía una rutina establecida. Cada movimiento era calculado, profesional. Ella era el cerebro de esta operación, estaba segura. Roberto tal vez había aceptado, tal vez colaboraba, pero Adriana era quien dirigía todo. Podía verlo en la forma en que manejaba el negocio, en cómo organizaba cada detalle. Cuando cayó la tarde del segundo día, llegaron más huéspedes. Esta vez fueron 3 personas, 2 hombres y una mujer. Parecían ser amigos viajando juntos. Adriana los recibió de la misma manera que a los anteriores. Efectivo en mano, sonrisas profesionales, puertas abriéndose. Y yo seguí observando desde la ventana de Moisés, documentando mentalmente cada movimiento, cada transacción, cada traición. Moisés había sugerido tomar fotos, pero yo no quería evidencia digital todavía. Primero necesitaba entender la operación completa. Necesitaba saber si había algo más, algo peor que aún no había descubierto. Y entonces Moisés me dijo algo que cambió todo. Fue la noche del segundo día, cerca de las 10, cuando se acercó a mí con una expresión seria. Elena, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre lo que he dudado si decirte o no. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es, Moisés? Se sentó frente a mí, sus ojos ancianos llenos de preocupación. Hace 2 semanas vi a Adriana reunirse con un hombre en la cafetería de la esquina. No era Roberto. Era alguien mayor, bien vestido, con un portafolio de abogado o doctor. Hablaron durante casi 1 hora. Yo estaba en la mesa de al lado y aunque no quería escuchar, algunas palabras llegaron a mis oídos. Me incliné hacia adelante, cada músculo de mi cuerpo tenso. ¿Qué palabras, Moisés? Tragó saliva antes de continuar. Escuché algo sobre documentos, sobre competencia mental, sobre evaluaciones médicas y sobre asilos. El mundo se detuvo. Esas palabras cayeron sobre mí como bloques de hielo. Competencia mental, evaluaciones médicas, asilos. No, no podían estar planeando eso. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?, le pregunté con voz apenas audible. Moisés asintió lentamente. Espera hasta el viernes a medianoche, Elena. He notado que los viernes son especiales. Hay más movimiento, más gente, más actividad. Espera hasta el viernes a medianoche. Descubrirás todo. Las palabras de Moisés resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Competencia mental, evaluaciones médicas, asilos. No podía ser coincidencia. No después de descubrir que estaban usando mi casa como negocio clandestino. Esto era más grande, más oscuro, más calculado de lo que había imaginado. No solo me estaban robando. Me estaban preparando para algo peor. Algo que me quitaría no solo mi casa, sino mi libertad, mi dignidad, mi vida entera. Pasé los siguientes 3 días en estado de alerta constante. Cada mañana observaba a los huéspedes salir de mi casa. Cada noche veía llegar nuevos. El flujo era constante, casi industrial. Adriana manejaba todo con precisión militar. Tenía un cuaderno donde anotaba horarios, nombres, pagos. Lo vi una vez cuando lo dejó en la barra de la cocina mientras preparaba café. Incluso desde la distancia podía ver columnas de números, fechas, códigos. Este no era un negocio improvisado. Era una operación bien planeada, con registros, con un sistema, con meses de preparación. Roberto participaba menos visiblemente, pero era cómplice total.
Él era quien cambiaba las sábanas que Adriana no alcanzaba a lavar. Compraba los suministros extra que necesitaban, jabones, papel de baño, toallas. Mantenía el jardín impecable para causar buena impresión en los huéspedes. Y cada noche, cuando creía que nadie lo veía, contaba el efectivo con Adriana en la mesa del comedor. Los observaba a través de la ventana, iluminados por la lámpara colgante que mi esposo había instalado hace 20 años. Sus manos pasaban billetes de 20, de 50, de 100 pesos. Hacían pilas. Los metían en sobres. Sonreían con esa sonrisa codiciosa que me revolvía el estómago. El jueves por la noche decidí hacer algo arriesgado. Necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente qué había dicho Adriana en esa reunión con el hombre del portafolio. Así que llamé a Elena, mi amiga abogada de toda la vida. Elena y yo nos conocimos hace 30 años en una clase de costura. Ella siempre fue brillante. Estudió Derecho a los 40 años. Se especializó en Derecho Familiar y de Propiedad. Si alguien podía ayudarme a entender las implicaciones legales de lo que estaba pasando, era ella. Elena, lo que me estás contando es extremadamente grave, me dijo Elena por teléfono, su voz llena de preocupación profesional. Si están operando un negocio de hospedaje sin permisos, sin pagar impuestos, sin tu consentimiento como dueña de la propiedad, están cometiendo múltiples delitos: fraude, uso indebido de propiedad ajena, evasión fiscal. Pero lo que más me preocupa es lo que mencionaste sobre competencia mental y asilos. Elena, ¿tu hijo tiene algún poder notarial sobre ti? ¿Algún documento firmado que le dé autoridad sobre tus decisiones? Pensé cuidadosamente. No, nunca firmé nada así. Todos mis documentos están en mi caja de seguridad del banco. Elena suspiró con alivio. Eso es bueno. Muy bueno. Pero escúchame con atención. Si están consultando con alguien sobre declararte mentalmente incompetente, significa que buscan una forma legal de tomar control de tus bienes. El proceso es complejo y requiere evaluaciones médicas reales, pruebas psicológicas, comparecencias ante un juez. No pueden simplemente declararte incompetente porque sí. Pero si tienen un médico corrupto dispuesto a falsificar evaluaciones, si tienen un abogado sin escrúpulos que conoce los vacíos legales, podrían intentarlo. Y si lo logran, Elena, pueden internarte en un asilo contra tu voluntad y quedarse con tu casa legalmente. El terror se apoderó de mí. ¿Qué puedo hacer, Elena? Ella pensó por un momento. Primero, necesitas evidencia sólida de todo lo que están haciendo. Fotos, videos, testimonios. Segundo, necesitas proteger tus documentos legales. Asegurarte de que no puedan acceder a nada. Tercero, en cuanto tengas suficiente evidencia, presentamos una denuncia formal. Yo me encargaré de todo el proceso legal. Pero Elena, debes tener mucho cuidado. Si sospechan que sabes algo, podrían acelerar sus planes. Podrían intentar algo drástico. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Algo como qué? Elena hizo una pausa de un segundo antes de responder. Como drogarte para que parezcas confundida frente a un médico. Como crear situaciones donde parezcas inestable. Como fabricar evidencia de que no puedes cuidar de ti misma. He visto casos así, Elena, y son más comunes de lo que la gente piensa. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Ahora entendía la magnitud del peligro. No solo me estaban robando. Me estaban preparando para un destino peor que la muerte: perder mi autonomía, mi hogar, mi identidad. Ser declarada incompetente, ser encerrada en un asilo mientras mi hijo y mi nuera se quedaban con todo lo que había construido. Y todo bajo el disfraz de legalidad, con documentos firmados por médicos y abogados, con un juez que nunca sabría la verdad. Llegó el viernes, el día que Moisés había marcado como especial. Desde temprano noté una diferencia en el ambiente. Adriana estaba más activa de lo usual. Limpió toda la casa, cambió sábanas en todas las habitaciones, compró flores frescas y las puso en jarrones por toda la sala. Era como si estuviera preparando algo importante. Roberto llegó a casa del trabajo más temprano que otros días. Para las 6 de la tarde ya estaba en casa ayudando a Adriana con los preparativos finales.
A las 7, comenzó el desfile. No fueron una o dos parejas como los días anteriores. Fueron grupos. Los primeros en llegar fueron 4 personas, 2 parejas jóvenes que parecían estar de vacaciones. Llevaban cámaras colgadas del cuello y hablaban en inglés. Adriana los recibió con una sonrisa profesional impecable. Les mostró las habitaciones. Tomó el pago. 30 minutos después llegó otro grupo. 3 mujeres de mediana edad con maletas grandes. Luego una pareja mayor, tal vez de unos 60 años. Luego 2 hombres solteros que parecían estar en viaje de negocios. Conté mentalmente. Había 11 personas dentro de mi casa. 11 extraños ocupando cada rincón disponible. La sala se había convertido en área común. Observaba a través de las ventanas cómo los huéspedes se mezclaban, conversaban, algunos preparaban comida en mi cocina. Adriana y Roberto actuaban como anfitriones de hotel, sonriendo, ofreciendo toallas extra, recomendando lugares turísticos de la Ciudad de México. Mi casa se había transformado en un hostal completamente funcional. Y yo, la dueña legal, estaba escondida observando desde la casa del vecino como una refugiada en mi propio barrio. Nunca he visto tantos, murmuró Moisés junto a mí. Esto es diferente. Es como una noche especial. Tenía razón. El viernes era el día de mayor movimiento, probablemente porque llegaban turistas para pasar el fin de semana. Adriana y Roberto aprovechaban al máximo. Calculé rápidamente. Si cada persona pagaba 300 pesos por noche, estaban ganando más de 3,000 pesos solo esta noche. En un fin de semana completo, casi 10,000 pesos. Y hacían esto cada semana. Las horas pasaron lentamente. Observé a los huéspedes cenar, conversar. Algunos salieron a caminar por el barrio y regresaron. A las 10 de la noche las luces comenzaron a apagarse gradualmente. Los huéspedes se retiraron a sus habitaciones. Adriana y Roberto limpiaron la cocina y la sala. Luego ellos también fueron a dormir. La casa cayó en silencio. Pero Moisés me había dicho que esperara hasta la medianoche. Que a medianoche descubriría todo. Así que esperé, cada nervio de mi cuerpo tenso, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El reloj de pared de Moisés marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante, casi hipnótico. 11:30, 11:40, 11:50. Cada minuto parecía una eternidad. Moisés se había quedado dormido en el sofá, agotado después de días de vigilia conmigo. Pero yo estaba completamente despierta, mis ojos fijos en mi casa, esperando. Esperando ese algo que Moisés había visto antes, ese algo que revelaría toda la verdad. Y entonces, cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche, mi respiración se detuvo. La puerta lateral de mi casa, la que da al patio trasero y que casi nunca usamos, se abrió lentamente. Una figura salió. Era Adriana. Pero no estaba sola. Detrás de ella salió un hombre que no conocía, un hombre alto de unos 50 años, vestido con ropa oscura. Llevaba un portafolio en la mano, el mismo tipo de portafolio que Moisés había descrito cuando vio a Adriana en la cafetería. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Adriana se reunía con este hombre a medianoche? ¿Por qué salían por la puerta trasera como ladrones? Caminaron hacia el fondo del jardín donde está el viejo cobertizo que mi esposo usaba como taller. Adriana sacó una llave, abrió el candado y ambos entraron al cobertizo. La luz se encendió adentro. A través de la pequeña ventana del cobertizo pude ver sombras moviéndose. Estaban hablando. Gesticulaban. Adriana sacó algo de su bolsa. Papeles, tal vez. El hombre los revisó con una linterna pequeña. Luego él sacó algo de su portafolio. Más papeles. Una carpeta gruesa. Adriana los tomó, los revisó página por página. Asentía con la cabeza. Parecían estar llegando a algún tipo de acuerdo. La reunión duró casi 20 minutos. Finalmente el hombre guardó todo en su portafolio. Adriana apagó la luz del cobertizo. Salieron, pero en lugar de regresar a la casa, caminaron hacia la cerca trasera.
Hay una puerta pequeña ahí que da al callejón de atrás. Adriana la abrió. El hombre salió por ahí y desapareció en la oscuridad. Adriana cerró la puerta, aseguró el candado y regresó a la casa por la puerta lateral. Todo había durado menos de media hora. Silencioso, secreto, invisible para cualquiera que no estuviera específicamente observando. Desperté a Moisés urgentemente. Lo vi. Vi todo. Adriana se reunió con un hombre a medianoche en el cobertizo. Moisés se levantó inmediatamente, todavía medio dormido pero alerta. El hombre del portafolio, preguntó. Sí, tiene que ser el mismo. Revisaron papeles, documentos. Están planeando algo, Moisés. Algo grande. Mi vecino se frotó los ojos y miró su reloj. Es tarde, o temprano, dependiendo de cómo lo veas. Son las 12:30. Pero ahora sabemos que hay alguien más involucrado. Alguien que trabaja en la oscuridad, en secreto. Esto es peor de lo que pensábamos. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentada junto a la ventana observando mi casa como si fuera un edificio enemigo. Al amanecer del sábado, los huéspedes comenzaron a irse. Algunos salieron temprano, otros se quedaron para disfrutar el fin de semana completo. Adriana preparó desayuno para los que se quedaron, actuando como la anfitriona perfecta. Café, pan tostado, fruta, todo servido con sonrisas y amabilidad. Nadie hubiera imaginado que horas antes había estado en una reunión clandestina nocturna con un extraño. Roberto salió de la casa alrededor de las 9 de la mañana. Lo vi subirse a su coche y alejarse. Adriana se quedó sola con los huéspedes que permanecieron. Esta era mi oportunidad. Necesitaba entrar a ese cobertizo. Necesitaba ver si habían dejado algo, cualquier pista sobre lo que estaban planeando. Le conté mi plan a Moisés. Él trató de disuadirme. Es demasiado arriesgado, Elena. Si Adriana te ve. Pero yo estaba decidida. Tengo la llave de la cerca trasera. Puedo entrar por el callejón sin que nadie me vea. Adriana está ocupada con los huéspedes en la parte frontal de la casa. No me verá. Moisés finalmente aceptó, pero insistió en acompañarme al callejón para hacer guardia. Salimos de su casa por la puerta trasera. Caminamos por el callejón silencioso. Era sábado por la mañana y el barrio estaba tranquilo. La mayoría de la gente todavía dormía o desayunaba en sus casas. Llegamos a la puerta trasera de mi propiedad. Saqué mi llave con manos temblorosas. El candado dio un clic suave. Entré a mi propio patio trasero como una intrusa, mi corazón golpeando contra mis costillas. El cobertizo estaba a unos 6 metros de la puerta. Caminé agachada, escondiéndome detrás de los arbustos que yo misma había plantado años atrás. Cada paso parecía demasiado fuerte, cada respiración demasiado intensa. Finalmente llegué al cobertizo. La puerta tenía un candado simple, uno que conocía bien. Era el mismo candado que mi esposo había usado durante años. Busqué la llave correcta. Mis dedos torpemente probaron 3 llaves diferentes antes de encontrar la correcta. El candado se abrió. Entré al cobertizo y cerré la puerta detrás de mí. La luz del sol se filtraba a través de la pequeña ventana sucia, creando rayos polvorientos en el aire. El lugar olía a madera vieja y humedad. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes, cajas apiladas en las esquinas. Todo se veía normal, intacto. Pero entonces vi algo fuera de lugar sobre el viejo banco de trabajo de mi esposo. Había una caja metálica. No era nuestra. Nunca la había visto antes. Era gris, moderna, con cerradura digital. Me acerqué lentamente. La caja estaba cerrada, pero no con llave. Solo un pestillo simple que se abría presionando 2 botones laterales. Lo intenté. Clic, la caja se abrió. Y lo que vi adentro me quitó el aliento. Había fajos de efectivo, pesos mexicanos en denominaciones de 20, 50 y 100. Conté rápidamente. Tenía que haber al menos 100,000 pesos ahí, tal vez más. Todo el dinero que habían ganado con su negocio ilegal durante meses. Pero esa no era la peor parte.
Debajo del dinero había documentos. Los saqué cuidadosamente y comencé a leerlos. El primero era un contrato de arrendamiento, un contrato donde mi casa aparecía registrada como propiedad disponible para renta temporal y hospedaje turístico. El nombre del propietario decía Roberto Vega, mi hijo. Pero eso era imposible. Yo era la dueña legal. Mi nombre estaba en las escrituras. ¿Cómo podía él firmar un contrato como si fuera el dueño? Seguí leyendo. Había una nota al pie en letra pequeña. Propietaria legal en proceso de transferencia. Documentación pendiente de procedimiento judicial. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Transferencia. Procedimiento judicial. No solo estaban usando mi casa ilegalmente. Estaban tratando de robármela legalmente. El siguiente documento confirmó mis peores temores. Era un formulario de evaluación psicológica, un formulario médico oficial con el membrete de una clínica privada. Y ahí en la sección de paciente estaba mi nombre completo, Elena Cristina Vega de Herrera. La fecha de evaluación estaba programada para dentro de 2 semanas. El motivo de consulta decía, evaluación de competencia mental y autonomía para toma de decisiones. Solicitud familiar por preocupación sobre deterioro cognitivo progresivo. Deterioro cognitivo progresivo. Me estaban pintando como una anciana senil, como alguien que no podía cuidar de sí misma, como alguien que necesitaba ser protegida de sus propias decisiones. Y todo era mentira. Yo estaba perfectamente bien. Mi mente estaba clara. Mi salud era buena para mis 64 años. Pero iban a fabricar una historia diferente con este médico, con esta evaluación falsa, con este proceso judicial que ya estaban preparando. Había más documentos. Uno era una cotización de un asilo privado. Residencia Esperanza Dorada, cuidado especializado para adultos mayores. El precio era de 30,000 pesos mensuales. Había marcas de resaltador amarillo en la sección que decía, habitaciones privadas con seguridad las 24 horas. Programa especial para pacientes con demencia y deterioro cognitivo. Me estaban buscando una prisión. Una prisión cara y legal donde me encerrarían mientras ellos disfrutaban de mi casa y mi dinero. El último documento fue el más escalofriante. Era un poder notarial amplio, un documento legal que le daría a Roberto control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias y decisiones médicas. Estaba preparado, impreso, listo para ser firmado. Solo faltaba mi firma. Y junto al documento había una nota escrita a mano con la letra de Adriana. Doctor Lisandro confirma que puede administrar un sedante leve durante la cita. Firma se obtendrá durante estado de confusión inducida. Testigos ya coordinados. Costo adicional 50,000 pesos. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer los papeles. Iban a drogarme. Iban a llevarme a un médico corrupto, darme alguna medicina que me confundiría y hacerme firmar ese poder notarial sin entender lo que estaba haciendo. Con testigos pagados que dirían que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Todo legal sobre papel. Todo falso en realidad. Y una vez que tuvieran ese poder notarial, podrían hacer lo que quisieran conmigo. Vender mi casa, vaciar mis cuentas, encerrarme en ese asilo. Y yo no tendría forma de defenderme porque legalmente ya no tendría control sobre nada. Escuché voces afuera. Me quedé congelada. Era Adriana hablando con alguien. Uno de los huéspedes, probablemente. Estaban cerca. Demasiado cerca. Rápidamente saqué mi teléfono y tomé fotos de todos los documentos. Cada página, cada nota, cada detalle. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero logré capturar la evidencia. Luego volví a poner todo en la caja exactamente como lo había encontrado. Cerré la caja. Cerré el cobertizo. Y corrí agachada de vuelta a la puerta trasera. Moisés me esperaba en el callejón con expresión de angustia. Pensé que te habían descubierto. Estuviste ahí casi 20 minutos. No podía hablar. Solo le mostré mi teléfono con las fotos. Él miró la pantalla, pasó imagen tras imagen y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Dios mío, Elena. Esto es,
Esto es un esquema criminal completo. No solo te están robando. Te están destruyendo sistemáticamente. Asentí, lágrimas que ya no podía contener rodando por mis mejillas. Necesito llamar a Elena. Necesito hacer algo ahora. No puedo esperar más. Regresamos a la casa de Moisés. Con manos temblorosas marqué el número de mi amiga abogada. Era temprano en sábado, pero Elena contestó al tercer timbrazo. Elena, ¿qué pasó? Le conté todo. Las fotos, los documentos, el plan completo. Elena permaneció en silencio por un largo momento después de que terminé. Luego habló con una voz profesional controlada pero llena de furia contenida. Elena, esto es secuestro planeado, fraude de documentos, conspiración para cometer varios delitos graves. Con la evidencia que tienes, podemos detenerlos. Pero necesitas actuar rápido. Si esa cita médica es en 2 semanas, significa que van a acelerar todo pronto. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Elena respiró hondo. Primero, no regreses a esa casa todavía. Quédate donde estés segura. Segundo, mañana domingo necesito que vengas a mi oficina. Traeremos a un notario de confianza. Haremos documentos legales para proteger tus bienes inmediatamente. Tercero, el lunes presentamos una denuncia formal con toda esta evidencia. Y cuarto, hizo una pausa. Cuarto, vamos a tenderles una trampa. Una trampa, repetí las palabras de Elena sin entender completamente. Mi mente todavía estaba procesando todo lo que había descubierto en el cobertizo. Los documentos falsos, el plan para drogarme, el asilo ya cotizado. Todo era demasiado oscuro, demasiado calculado. Sí, Elena. Una trampa, confirmó Elena con firmeza. Ellos piensan que no sabes nada. Piensan que todavía estás de viaje, confiada e ingenua. Esa es tu ventaja. Tienes evidencia que ellos no saben que posees. Ahora vamos a usarla estratégicamente para asegurarnos de que enfrenten las consecuencias legales completas. No solo queremos detenerlos. Queremos que paguen por cada parte de su plan criminal. El domingo por la mañana, Moisés me llevó en su coche a la oficina de Elena en Guadalajara. Ella me esperaba con otro hombre, el notario que había mencionado. Su nombre era Enrique. Tenía unos 50 años, rostro serio pero amable. Señora Vega, lamento mucho lo que está pasando, me dijo mientras me daba la mano. Pero quiero que sepa que vamos a proteger sus bienes completamente. Cuando terminemos hoy, su hijo no podrá tocar un solo centavo de su patrimonio sin enfrentar cargos criminales inmediatos. Durante las siguientes 3 horas firmé documentos. Muchos documentos. Elena los explicaba uno por uno con paciencia. Este es un poder notarial revocable. Cancela cualquier poder que pudiera existir a nombre de Roberto, existente o futuro. Este otro es una declaración de plena competencia mental certificada por un psicólogo forense que vendrá a evaluarte mañana. Este es un testamento nuevo que reemplaza cualquier versión anterior y especifica que Roberto queda excluido como heredero debido a acciones fraudulentas. Y este último es una orden de protección preventiva que presentaremos ante el juez el lunes. Cada firma que ponía en esos papeles me hacía sentir más fuerte, más en control. Ya no era la víctima confundida espiando desde la ventana del vecino. Ahora era una mujer tomando acción legal definitiva contra quienes intentaron destruirme. ¿Y la trampa?, pregunté cuando terminamos con los documentos. Elena sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un estratega preparando el movimiento final en un juego de ajedrez. La trampa requiere tu actuación, Elena. Necesitas regresar a casa. Mi corazón dio un salto. ¿Regresar a casa? ¿Ahora? Elena negó con la cabeza. No hoy. Mañana por la noche. Regresarás como si nada hubiera pasado. Como si realmente hubieras estado de viaje toda la semana. Llegarás cansada, feliz de estar en casa, sin la más mínima sospecha de lo que has descubierto. Y durante los próximos días actuarás completamente normal. Mientras tanto, nosotros estaremos trabajando tras bambalinas. Enrique se inclinó hacia adelante y agregó,
También contactaremos a las autoridades municipales. Un inspector de vivienda hará una visita sorpresa a tu casa. Si encuentran una operación de hospedaje ilegal, pueden cerrar el negocio inmediatamente y aplicar multas severas. Pero hay más, continuó Elena. He estado investigando al doctor Lisandro, el médico mencionado en esas notas. Tiene un historial cuestionable. Ya ha sido investigado 2 veces por el Colegio Médico por prácticas poco éticas. Con tu denuncia y la evidencia fotográfica, podemos iniciar una investigación formal contra él también. Si descubren que estaba dispuesto a drogar pacientes para obtener firmas fraudulentas, perderá su licencia médica y enfrentará cargos criminales. La magnitud del plan comenzó a tomar forma en mi mente. No se trataba solo de detener a Roberto y a Adriana. Se trataba de desmantelar toda la red que habían construido, el médico corrupto, los testigos falsos, el negocio de hospedaje ilegal, todo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Elena miró a Enrique antes de responder. El inspector puede ir esta semana, probablemente miércoles o jueves. La investigación del médico tomará más tiempo, pero con tu denuncia formal el lunes, el proceso comenzará inmediatamente. Y en cuanto a Roberto y a Adriana, hizo una pausa dramática. La confrontación final será cuando menos lo esperen, cuando crean que todo está yendo según su plan. Pasé el resto del domingo en la casa de Moisés, ensayando mentalmente cómo actuaría cuando regresara. Tenía que ser convincente. No podía mostrar enojo, sospecha o miedo. Tenía que ser la madre confiada regresando feliz de visitar a su hermana. La suegra ingenua que no sabe nada de lo que pasa en su propia casa. Era irónico. Ellos habían estado actuando frente a mí durante meses. Ahora era mi turno de actuar frente a ellos. El lunes por la noche, con una maleta en mano y mi corazón latiendo como un tambor de guerra, caminé hacia mi casa. Moisés me había llevado en coche hasta la esquina, pero caminé el resto del camino para que pareciera que llegaba en taxi. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados adentro. La puerta se abrió. Roberto estaba ahí con expresión sorprendida. Mamá, no te esperábamos hasta mañana. Sonreí con la calidez que una madre reserva para su hijo. Aunque por dentro mi corazón se estaba rompiendo. Decidí regresar un día antes. Extrañaba mi casa. Adriana apareció detrás de Roberto. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo estuvo el viaje? Entré a mi casa sintiendo que entraba a territorio enemigo. Todo se veía normal, limpio, ordenado. Ni rastro de los 11 huéspedes que habían ocupado estos espacios apenas 2 noches atrás. Adriana había hecho un trabajo impecable borrando la evidencia. El viaje fue maravilloso, mentí con sorprendente facilidad. Mi hermana me consintió mucho. Pero ya sabes, no hay lugar como el hogar propio. Me llevaron mi maleta a mi cuarto. Prepararon té. Se sentaron conmigo en la sala preguntando detalles del viaje inventado. Respondí con historias que había preparado, añadiendo detalles convincentes sobre restaurantes que mi hermana y yo supuestamente visitamos, sobre paseos que dimos, sobre conversaciones que tuvimos. Roberto y Adrián escuchaban, asentían, sonreían. Pero pude ver algo detrás de sus ojos. Alivio. Alivio de que había regresado sin sospecha alguna. Alivio de que su secreto permanecía intacto. La casa se ve muy bonita, comenté mirando alrededor. Cuidaron todo perfectamente. Adriana respondió rápidamente. Tal vez demasiado rápido. Por supuesto, limpiamos todo, regamos el jardín. Todo como pediste. Tomé un sorbo de té y agregué casualmente, hasta huele diferente, como a limpiador nuevo. Vi un micro destello de pánico en los ojos de Adriana. Ah, sí, hicimos una limpieza profunda. Queríamos que todo estuviera perfecto para tu regreso. Mentirosa. Había limpiado para borrar los rastros de decenas de extraños que habían ocupado mi hogar. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en una semana, pero realmente no dormí. Me quedé despierta escuchando. Alrededor de las 11 escuché voces apagadas que venían de la habitación de Roberto y Adriana. Hablaban en susurros urgentes.
Me levanté en silencio y caminé descalza hasta su puerta. Estaba ligeramente entreabierta. Presioné mi oído contra la rendija. ¿Crees que sospeche algo?, preguntó Roberto con voz tensa. No, no sospecha nada, respondió Adriana con confianza. Es la misma de siempre. Ingenua, confiada. El plan sigue en pie. ¿Y el doctor Lisandro?, preguntó Roberto. Todo está coordinado, confirmó Adriana. La cita es el próximo viernes. Le daremos el sedante en su desayuno. Le diremos que la llevamos a un chequeo de rutina. Para cuando se dé cuenta de lo que firmó, será demasiado tarde. El poder notarial estará registrado y tendremos control completo. Hubo un silencio. Luego Roberto habló con una voz que apenas reconocí como la de mi hijo. ¿Y después? Adriana respondió fríamente. Después la internamos. Ya tenemos el lugar. Residencia Esperanza Dorada acepta pacientes con deterioro cognitivo. La visitaremos una vez al mes para mantener las apariencias. Y mientras tanto, esta casa será completamente nuestra. Completamente nuestra. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Regresé a mi cuarto en silencio con lágrimas silenciosas rodando por mi rostro. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de pura rabia y determinación de acero. Habían sellado su destino. Acababa de escuchar la confesión completa. Y aunque no la había grabado, ahora sabía cada detalle de su plan, incluyendo la fecha exacta, el próximo viernes. Tenía menos de una semana para ejecutar la contratrampa perfecta. El martes por la mañana actué como si nada hubiera pasado. Hice café, preparé desayuno, charlé con Roberto y Adriana sobre trivialidades. Ellos también actuaban. Éramos todos actores en esta obra macabra donde cada uno conocía un guión diferente. Pero yo tenía una ventaja, sabía que ellos actuaban. Ellos no sabían que yo también lo hacía. En cuanto Roberto se fue a trabajar y Adriana salió al súper, llamé a Elena desde mi cuarto con la puerta cerrada. Le conté palabra por palabra lo que había escuchado la noche anterior. Perfecto, dijo con satisfacción. El viernes es la cita con el médico corrupto. Eso nos da tiempo. El inspector municipal visitará tu casa el jueves por la noche. Es mejor que sea antes de que intenten drogarte. ¿Crees que recibirán huéspedes esta semana?, preguntó Elena. Pensé por un momento. Probablemente jueves y viernes por la noche. Siempre tienen más movimiento esos días. Elena hizo una pausa pensativa. Entonces coordinaremos la visita del inspector para el jueves por la noche cuando la casa esté llena de evidencia viviente. Durante los siguientes 2 días mantuve mi actuación perfecta. Actué como la abuela dulce y confiada. Le pregunté a Adriana si necesitaba ayuda con algo. Le ofrecí a Roberto sus galletas favoritas que horneé especialmente. Parecían relajados, convencidos de que su plan permanecía intacto. El miércoles por la noche, Adriana incluso me mostró un folleto. Encontré este centro de salud que ofrece chequeos preventivos para personas de tu edad, mamá. ¿Qué tal si te llevo el viernes? ¿Es gratuito para adultos mayores, gratuito? Mentirosa. Iban a pagar 50,000 pesos por ese chequeo. Fingí interés genuino. ¿Un chequeo? Bueno, eso no estaría mal. No he ido al médico en un tiempo. Adriana sonrió con alivio. Excelente. Ya hice la cita para las 10 de la mañana del viernes. Yo te acompaño. Asentí dulcemente mientras por dentro mi sangre hervía. Estaba cerrando la trampa sin saber que yo ya había cerrado una trampa más grande alrededor de ella. El jueves por la tarde, mientras Adriana y Roberto preparaban la casa para los huéspedes de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena, inspector confirmado para las 9 de la noche. Policía estará en espera cerca. Quédate en tu cuarto cuando llegue. Nosotros nos encargaremos de todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta noche su mundo comenzaría a derrumbarse. Como esperaba, los huéspedes comenzaron a llegar alrededor de las 7 de esa noche. Primero una pareja joven con mochilas grandes.
Luego 3 mujeres que parecían estar en un viaje de amigas. Luego un hombre de negocios solo con portafolio y maleta pequeña. Para las 8:30 había 7 extraños ocupando también mi casa. Adriana hacía su papel de anfitriona experta. Roberto ayudaba con las maletas. Les mostraban las habitaciones. Sonreían profesionalmente. Yo estaba en mi cuarto supuestamente leyendo, pero en realidad esperando, observando el reloj. Cada minuto parecía una hora. 8:40, 8:50. 5 minutos para las 9. Y entonces escuché el sonido que había estado esperando. El timbre. Firme, autoritario. No era el timbre de un huésped esperado. Era el timbre de alguien con autoridad. Escuché pasos apresurados, la voz de Roberto preguntando quién era desde adentro, y luego una voz masculina fuerte desde afuera. Inspector municipal. Abra la puerta, por favor. Silencio. Un silencio pesado, denso. Luego el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Inspector, ¿hay algún problema?, preguntó Roberto con una voz que trataba de sonar tranquila pero fracasaba. Recibimos una denuncia anónima sobre una operación de hospedaje ilegal en esta dirección. Necesito inspeccionar la propiedad. Debe haber un error, escuché la voz de Adriana, más aguda de lo normal. Esta es una residencia privada. No operamos ningún negocio. El inspector respondió con tono profesional pero inflexible. Entonces no tendrá inconveniente en que verifique. Tengo una orden de inspección firmada por el juez municipal. Si no me permite entrar voluntariamente, regresaré con la policía y una orden de cateo. Hubo otro silencio. Luego Roberto cedió. Por supuesto, inspector. Pase. Me asomé a apenas una rendija por mi puerta. Podía ver parte de la sala. El inspector era un hombre de unos 40 años, vestido con camisa oficial municipal, portapapeles en mano. Detrás de él había otro hombre más joven, probablemente su asistente, con una cámara. Comenzaron a caminar por la casa. El inspector hacía preguntas. ¿Cuántas personas residen aquí permanentemente? Roberto respondió con voz temblorosa. 3. Mi madre, mi esposa y yo. El inspector miró alrededor de la sala. Ahí estaban los 7 huéspedes, algunos sentados en el sofá, otros de pie, todos con expresiones confundidas. ¿Y estas personas son? Adriana trató de improvisar. Son amigos. Amigos de visita. El inspector caminó hacia uno de los huéspedes, un hombre de unos 30 años. ¿Usted es amigo de la familia? El hombre, honesto o tal vez nervioso, respondió, no, señor. Reservé una habitación en línea. Pagué 350 pesos por noche. La cara de Roberto se puso pálida. Adriana intentó intervenir. Está confundido, inspector. No sé de qué habla. Pero el inspector ya estaba caminando hacia las recámaras. Abrió la puerta de lo que había sido mi recámara principal. Adentro estaban las 3 mujeres con sus maletas abiertas, ropa en la cama, artículos de aseo en el baño privado. ¿Y estas señoritas son amigas también? El silencio de Adriana fue respuesta suficiente. El inspector sacó un dispositivo de medición de su maletín. Comenzó a contar las habitaciones ocupadas, tomando fotos de cada una. Su asistente documentaba todo con la cámara. Habitación 1 ocupada por 2 no residentes. Habitación 2 ocupada por 3 no residentes. Habitación 3 ocupada por un no residente. Baños compartidos mostrando uso múltiple. Cocina con utensilios para más de 3 personas. Toallas extra apiladas en el pasillo. Cada frase era otro clavo en el ataúd de su negocio ilegal. Roberto intentó una última defensa. Inspector, esto es un malentendido. Tal vez ocasionalmente ayudamos a conocidos que necesitan hospedaje, pero no es un negocio. El inspector lo interrumpió. ¿Cobra dinero por ese hospedaje? Roberto dudó. Bueno, a veces recibimos una contribución voluntaria para gastos. El inspector negó con la cabeza. Eso se llama negocio. Un negocio de hospedaje.
y para operar un negocio de hospedaje necesita licencia comercial, permiso de operación turística, certificado de seguridad contra incendios, certificado de salubridad y pago de impuestos correspondientes. ¿Tiene alguno de esos documentos? El silencio fue absoluto. Adriana y Roberto se miraron, derrotados. Sabían que no tenían nada. El inspector continuó: de acuerdo al Código Municipal, operar un negocio comercial de hospedaje sin permisos constituye una violación grave. La multa es de 100,000 pesos. Además, debo informar a las autoridades fiscales sobre ingresos no declarados. Y dado que esta propiedad está registrada a nombre de... Miró sus papeles. Elena Cristina Vega de Herrera, quien según los registros no ha autorizado ninguna actividad comercial. Esto también podría constituir uso fraudulento de propiedad ajena. Sentí que era el momento. Abrí mi puerta de la recámara y salí. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Los huéspedes confundidos, el inspector con expresión profesional, y Roberto y Adriana con caras de puro terror. Buenas noches, dije con voz tranquila. Soy Elena Vega, la dueña de esta propiedad. El inspector asintió respetuosamente. Señora Vega, ¿usted autorizó la operación de un negocio de hospedaje en su propiedad? Tomé un momento, mirando directamente a los ojos de mi hijo y mi nuera. No, inspector. No autoricé nada. De hecho, acabo de descubrir esta situación hace unos días. Adriana dio un paso hacia mí. Mamá, ¿puedo explicar? Levanté mi mano deteniéndola. No quiero explicaciones, Adriana. No ahora. Me volví hacia el inspector. ¿Qué pasa ahora? Él cerró su portapapeles. Los huéspedes actuales tendrán que desalojar la propiedad inmediatamente. Les daremos 30 minutos para recoger sus pertenencias. Su hijo y su nuera recibirán la notificación oficial de multa y tendrán que comparecer ante el juez municipal la próxima semana. También he notificado a la policía. Hay 2 oficiales afuera en caso de que se necesite asistencia adicional para el desalojo. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Los huéspedes recogieron sus cosas apresuradamente, algunos exigiendo reembolsos a Adriana. Ella tenía el efectivo en su bolsa y tuvo que devolverlo bajo la mirada atenta del inspector. Roberto permanecía paralizado, incapaz de hablar, viendo cómo su negocio ilegal se derrumbaba en minutos. Cuando el último huésped se fue, el inspector me entregó una copia del reporte oficial. Señora Vega, le recomiendo consultar con un abogado. Tiene derecho a demandar por daños. Ya tengo abogado, inspector. Gracias por su trabajo esta noche. Cuando el inspector y su asistente se fueron, la casa cayó en un silencio mortal. Los 3 permanecimos en la sala. Yo de pie junto a la ventana. Roberto sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Adriana de pie cerca de la puerta, brazos cruzados, con expresión de animal acorralado. Fue ella quien habló primero. Su voz ya no era dulce ni calculadora. Era desesperada. Mamá, sé que esto se ve mal, pero teníamos nuestras razones. Los gastos de la casa son altos. Tenemos deudas. Me volví hacia ella lentamente. ¿Razones? ¿Deudas? ¿Y eso era justificación suficiente para convertir mi hogar en un negocio ilegal sin mi consentimiento? Adriana dio un paso hacia mí. Íbamos a decirte eventualmente. Solo queríamos ahorrar primero. Tener algo de dinero antes de... Antes de que, interrumpí con voz cortante. ¿Antes de drogarme y hacerme firmar un poder notarial fraudulento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana palideció. Roberto levantó la cabeza abruptamente, sus ojos llenos de shock. ¿Cómo? Comenzó a decir Roberto, pero su voz se quebró. Como lo sé, completé la pregunta por él. Porque nunca estuve de viaje, Roberto. Estuve aquí observando, descubriendo cada detalle de su plan vil y calculado. Caminé al centro de la sala mirándolos a ambos con una intensidad que los hizo retroceder. Sé sobre el negocio de hospedaje ilegal. Sé sobre el efectivo escondido en el cobertizo. Sé sobre el doctor Lisandro. Sé sobre la cita del viernes donde planeaban sedarme.
Sé sobre el poder notarial que querían hacerme firmar. Y sé sobre el asilo residencia Esperanza Dorada donde planeaban encerrarme. Adriana negó con la cabeza frenéticamente. No, no, no es lo que piensas. Sí, hablamos con el médico, pero era solo por precaución porque estábamos preocupados por tu salud. Basta de mentiras, grité, y mi voz resonó en las paredes de mi propia casa. Encontré los documentos, Adriana. Los vi con mis propios ojos. Leí las notas escritas con tu letra. Sedante leve durante la cita. Firma se obtendrá durante estado de confusión inducida. Esas fueron tus palabras exactas. La cara de Adriana perdió todo color. Sus labios temblaban pero no salía ningún sonido. Me volví hacia mi hijo. Y tú, Roberto. Tú a quien crié, a quien amé, a quien di todo lo que tu padre y yo pudimos dar. ¿Cómo pudiste? Roberto tenía lágrimas rodando por su rostro. Mamá, nosotros, la situación económica era desesperada. Teníamos 300,000 pesos de deuda. El banco iba a ejecutar la hipoteca de nuestro antiguo departamento. Adriana dijo que si podíamos conseguir dinero rápido. ¿Y tu solución fue traicionarme? Lo interrumpí. ¿Tu solución fue robarme mi casa, mi libertad, mi dignidad? No era robar, explotó Adriana con voz aguda. Esta casa es enorme. Vives aquí sola. Solo estábamos aprovechando el espacio disponible. Y en cuanto al poder notarial, era para protegerte. Estás envejeciendo. Necesitas a alguien que tome decisiones por ti. Tengo 64 años, dije con voz helada. No 80, no 90. 64, mi mente está perfectamente clara. Mi salud es buena. No necesito a nadie para tomar decisiones por mí. Lo que estaban planeando no era protección. Era secuestro legal. Roberto se levantó tambaleándose. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Devolveremos todo el dinero. Nos iremos de la casa si quieres. Pero por favor no nos denuncies. Si vas con la policía, podríamos ir a la cárcel. Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez me miraban con el amor puro de un niño. Y sentí mi corazón rompiéndose en pedazos. ¿Y qué querías que hiciera, Roberto? ¿Que dejara que me drogaran? ¿Que dejara que me encerraran en un asilo mientras ustedes disfrutaban de mi propiedad? ¿Que fingiera demencia para facilitarles la vida? No iba a llegar tan lejos, murmuró Roberto. Adriana solo estaba explorando opciones, pero yo nunca hubiera. Escuché su conversación anoche, lo interrumpí de nuevo. Los escuché planeando exactamente eso. Los escuché diciendo que me visitarían una vez al mes para mantener las apariencias. Los escuché convirtiéndome en una formalidad, en un obstáculo que debía ser manejado. Roberto se derrumbó de vuelta en el sofá sollozando. Adriana permanecía petrificada. Su máscara de no era perfecta finalmente completamente destruida. Respiré hondo tratando de mantener mi compostura. Mañana es viernes. Tenían planeado llevarme al doctor Lisandro a las 10 de la mañana. Obviamente eso no va a pasar. Lo que va a pasar es esto. Van a empacar sus cosas y van a irse de mi casa. Tienen hasta mañana al mediodía. Adriana reaccionó inmediatamente. ¿Echarnos? ¿A dónde vamos a ir? Debieron haber pensado en eso antes de traicionarme, respondí sin emoción. Tienen familia. Tienen amigos. Resuélvanlo. Mamá, por favor, suplicó Roberto. No podemos irnos así. No tenemos dinero para un depósito de renta. No tenemos nada. Tienen 100,000 pesos en la caja del cobertizo, señalé. El dinero que ganaron ilegalmente con mi propiedad. Pueden usarlo para su depósito, aunque probablemente necesitarán guardarlo para pagar la multa municipal y los honorarios de abogados. Adriana se volvió hacia mí con ojos llameantes. Ya no había súplicas en su voz, solo veneno. ¿Sabes qué? Está bien. Nos iremos de tu preciosa casa. Pero no creas que esto termina aquí. Conseguiremos un abogado. Pelearemos la multa y demandaremos por desalojo injustificado.
Sonreí sin humor. Adelante, Adriana. Consigan un abogado. Pero te advierto que mi abogada es muy buena y tiene evidencia fotográfica de cada documento fraudulento, cada plan criminal, cada detalle de su operación ilegal. Tiene fotos del efectivo escondido, los contratos falsos, las notas sobre drogarme. ¿Realmente quieres ir a juicio con eso? La cara de Adriana se desmoronó. Finalmente entendió que estaba completamente derrotada. Que yo había jugado el juego mejor. Que mientras ellos planeaban destruirme, yo estaba 2 pasos adelante. Hay algo más que necesitan saber, continué. Mi abogada ya presentó documentos revocando cualquier poder notarial que pudiera existir a mi nombre. Presentó una declaración de plena competencia mental certificada por un psicólogo forense. Y presentó un testamento nuevo donde Roberto queda específicamente excluido como heredero debido a sus acciones fraudulentas. Roberto levantó la cabeza abruptamente. ¿Me desheredaste? Su voz era una mezcla de shock y dolor. ¿Qué esperabas?, respondí con voz cansada. ¿Que te recompensara por intentar destruirme? El resto de la noche fue tenso y silencioso. Roberto y Adriana se encerraron en su cuarto. Yo me senté en la sala, exhausta pero aliviada. Alrededor de la medianoche escuché sonidos de maletas siendo arrastradas. Estaban empacando. La realidad finalmente había penetrado en sus cabezas. A la mañana siguiente, viernes, me desperté temprano. Hice café solo para mí. Me senté junto a la ventana observando el amanecer sobre el jardín que mi esposo y yo habíamos cultivado juntos. A las 9 de la mañana, Roberto y Adriana bajaron con 4 maletas grandes. No me miraron. Cargaron todo en su coche en silencio. Roberto regresó una última vez. Dejó las llaves de la casa sobre la mesa de la entrada. Por un momento pensé que diría algo. Tal vez una disculpa. Tal vez una súplica final. Pero solo me miró con ojos vacíos y se fue. Escuché el motor de su coche encenderse. Escuché las llantas sobre el pavimento alejándose. Y luego silencio. Mi casa estaba vacía. Estaba sola. Permanecí sentada en la sala durante mucho tiempo después de que se fueron. La casa se sentía diferente, más grande, más silenciosa, pero también más mía que nunca. Caminé por cada habitación lentamente, reclamando cada espacio que había sido violado por extraños. Abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. Quité las sábanas de todas las camas que habían sido usadas por los huéspedes. Las llevaría a lavar, pero honestamente consideré quemarlas. Algunos recuerdos no merecen ser preservados. Alrededor del mediodía, Moisés tocó mi puerta. Traía un guisado de pavo que había preparado. Pensé que tal vez no tendrías ánimos de cocinar hoy, dijo con esa amabilidad que solo los verdaderos amigos poseen. Nos sentamos a comer juntos en mi cocina. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. La llegada del inspector, la confrontación, la expulsión de Roberto y Adriana. Moisés escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Hiciste lo correcto, Elena. Lo doloroso, pero lo correcto. ¿Por qué se siente tan horrible entonces?, pregunté con voz quebrada. Porque era tu hijo, respondió Moisés con la sabiduría de sus 72 años. Porque el amor de una madre no se apaga simplemente porque el hijo traicione. Duele precisamente porque amaste. Si no amaras, no dolería. Tenía razón. Esa noche lloré. Lloré por el hijo que pensé que tenía y que tal vez nunca existió realmente. Lloré por la familia que pensé que había construido. Lloré por la traición, por la codicia que había corrompido mi propia sangre. Pero también lloré de alivio. Porque había sobrevivido. Porque había ganado. Porque todavía era dueña de mi vida, mi mente y mi hogar. El lunes siguiente, Elena me llamó con noticias. Elena, la denuncia contra el doctor Lisandro ha sido aceptada. El colegio médico inició una investigación formal. También contacté al Ministerio Público con toda la evidencia de conspiración para cometer fraude. Están considerando presentar cargos criminales contra Adriana y Roberto. Sentí un nudo en el estómago.
Cargos criminales. Cárcel. Elena hizo una pausa. Es posible. Fraude planeado. Conspiración para privar a un adulto mayor de su libertad. Falsificación de documentos. Los cargos son graves. Pero Elena, tú tienes la última palabra. Si no quieres proceder con el caso criminal, podemos limitarnos al civil. Pensé durante mucho tiempo. Parte de mí quería que pagaran completamente por lo que intentaron hacerme. Pero otra parte, esa parte que todavía era madre, no podía soportar el pensamiento de mi hijo en la cárcel. Elena, procede con todo lo relacionado al doctor Lisandro. Ese hombre merece perder su licencia. Pero con Roberto y Adriana, dame tiempo para pensar. Elena entendió. Tienes un mes antes de que se cierre la ventana para presentar cargos criminales. Piénsalo cuidadosamente. 2 semanas después recibí una carta. Era de Roberto. El sobre estaba arrugado como si hubiera sido escrito y reescrito varias veces. Con manos temblorosas lo abrí. La letra era de mi hijo, pero las palabras eran de un hombre roto. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. No tengo excusas. La codicia me cegó. Adriana me convenció de que era la única solución a nuestros problemas. Pero yo fui débil. Permití que pasara. Participé. Y ahora vivo cada día con el peso de saber que traicioné a la persona que más me amó en este mundo. La carta continuaba. Terminamos, Adriana y yo. No pude seguir con alguien capaz de planear algo tan vil. Me mudé solo a un departamento pequeño. Perdí mi trabajo cuando el escándalo se hizo público. Estoy trabajando en construcción ahora, pagando las deudas poco a poco. No escribo para pedir perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Que si pudiera regresar el tiempo, cambiaría todo. Que el recuerdo de lo que te hice me persigue cada noche. La carta terminaba simplemente, te amé. Te amo. Y lamento haber perdido ese derecho. Tu hijo que ya no merece ser llamado así, Roberto. Lloré al leer esas palabras. Parte de mí quería romper la carta y olvidar. Pero otra parte, esa parte maternal que Moisés había mencionado, sentía el dolor de mi hijo. No justificaba sus acciones. Nunca las justificaría. Pero era dolor real, arrepentimiento real. O al menos quería creer que lo era. Guardé la carta en un cajón. No estaba lista para responder. Tal vez nunca lo estaría. Pero tampoco podía tirarla. Un mes después tuve que tomar la decisión sobre los cargos criminales. Me senté con Elena en su oficina. Si procedo con los cargos, ¿qué pasaría?, pregunté. Ella fue honesta conmigo. Probablemente de 2 a 5 años de cárcel para ambos. Adriana más tiempo porque fue la arquitecta principal del plan. Roberto tal vez menos si coopera. Tendrían antecedentes penales permanentes. Dificultad para encontrar trabajo en el futuro. Básicamente, sus vidas quedarían marcadas para siempre. Respiré hondo. ¿Y si no procedo? Elena se inclinó hacia adelante. La multa municipal sigue en pie. Tendrán que pagarla. El doctor Lisandro perderá su licencia independientemente de lo que decida sobre Roberto y Adriana. Y civilmente, ya están legalmente impedidos de acercarse a ti o a tu propiedad. Cerré los ojos. Pensé en mi esposo, en lo que él hubiera querido. Pensé en el niño que Roberto fue alguna vez antes de que la codicia lo corrompiera. Pensé en el tipo de persona que yo quería ser al final de mi vida. No presentaré cargos criminales, dije finalmente. Elena asintió sin juzgar. ¿Estás segura? No, admití. Pero es con lo que puedo vivir. Ellos tendrán que vivir con lo que hicieron. Esa es prisión suficiente. Elena sonrió levemente. Eres más generosa de lo que merecen, Elena. Han pasado 6 meses desde aquella noche cuando el inspector tocó mi puerta. La casa es verdaderamente mía de nuevo ahora. Contraté a una empresa de limpieza profesional que eliminó todo rastro de los huéspedes. Pinté las paredes con colores nuevos.
Doné los muebles que habían sido usados por extraños y compré piezas nuevas. Convertí mi antigua recámara principal en un estudio de arte. Siempre quise pintar y ahora tengo el tiempo y la paz para hacerlo. Moisés sigue siendo mi vecino y mi mejor amigo. Cenamos juntos 2 veces por semana. Me ayudó a instalar un sistema de seguridad en la casa. No porque tenga miedo, sino porque ahora valoro mi privacidad más que nunca. Elena se convirtió en más que mi abogada. Es mi confidente, mi protectora legal, mi amiga. Me aseguré de actualizar mi testamento dejándole algo por todo lo que hizo. Y Roberto. No he sabido de él directamente desde esa carta, pero a través de conocidos mutuos sé que todavía trabaja en construcción, que está pagando sus deudas lentamente, que vive solo. Hay días cuando pienso en responder su carta. Hay días cuando pienso en llamarlo. Pero luego recuerdo la caja en el cobertizo, los documentos sobre drogarme, las conversaciones sobre encerrarme en un asilo, y la herida sangra de nuevo. Tal vez algún día pueda perdonar. No olvidar. Nunca podré olvidar. Pero tal vez perdonar. Mi terapeuta dice que el perdón no es para la persona que te lastimó. Es para ti misma, para liberarte del peso del odio. Estoy trabajando en eso. Lentamente, dolorosamente, pero trabajando. Una tarde, mientras pintaba en mi nuevo estudio, Moisés vino a visitarme. Se quedó mirando mi trabajo en progreso, un jardín lleno de flores de todos los colores excepto tonos fríos. Es hermoso, comentó. Gracias, respondí. Es mi forma de sanar. Cada pincelada es un pedazo de mi vida que reclamo. Él sonrió. ¿Sabes qué? Sobreviviste a algo que hubiera destruido a muchas personas. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa tranquila pero segura, pensé en todo lo que había pasado. El viaje falso, la noche espiando desde la ventana de Moisés, el cobertizo y sus secretos, la medianoche cuando mi respiración se detuvo al ver la verdad completa. La confrontación, la victoria, el dolor, la soledad que vino después. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 64 años con más arrugas que antes, con ojos más tristes pero también más sabios. Vi a una sobreviviente. Vi a alguien que había sido traicionada por quien más amaba y sin embargo seguía de pie. Me di cuenta esa noche que el amor puede ser el disfraz perfecto para una trampa, susurré a mi reflejo. Pero también aprendí que el amor propio es el escudo más fuerte contra cualquier traición. Apagué la luz y me acosté en mi cama, en mi casa, bajo mi techo. Sola, sí. Herida, por supuesto. Pero libre. Dueña de mi destino. Y eso, después de todo lo que había vivido, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Porque al final, cuando todo está dicho y hecho, cuando el polvo se asienta y las lágrimas se secan, lo único que realmente importa es que puedas mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Que puedas dormir en paz sabiendo que defendiste tu dignidad. Que puedas despertar cada mañana en un hogar que es verdaderamente tuyo, sin secretos, sin traiciones, sin máscaras. Mi casa ahora tiene nuevas reglas. Reglas simples pero absolutas, nadie entra sin mi permiso explícito. Nadie toma decisiones sobre mi vida excepto yo. Nadie me dice qué puedo o no puedo hacer con mi propiedad, mi dinero, mi tiempo. Porque aprendí la lección más dura de todas, que la bondad sin límites es una invitación al abuso. Que el amor sin respeto es una prisión. Que la familia que te traiciona no merece el título. Los domingos por la mañana, me preparo mi desayuno favorito. Huevos rancheros, pan dulce, café de olla. Me siento en mi jardín, el que mi esposo y yo plantamos juntos hace tantos años, y disfruto del silencio. No es un silencio vacío. Es un silencio lleno de paz, de libertad, de la tranquilidad que viene de saber que nadie está planeando destruirme en la habitación de al lado. A veces, cuando el sol de la mañana ilumina las flores que tanto cuido, pienso en Roberto. Me pregunto si está bien. Me pregunto si realmente se arrepiente o si solo lamenta haber sido descubierto. Me pregunto si alguna vez entenderá la magnitud del daño que causó. No solo el daño material, el robo, el fraude.
sino el daño más profundo, la destrucción de la confianza entre madre e hijo, el rompimiento de un vínculo que pensé que era inquebrantable. Y luego me recuerdo a mí misma que esas preguntas ya no son mías para responder. Que Roberto es un adulto responsable de sus propias decisiones, de sus propias consecuencias. Que yo hice todo lo que pude como madre, lo amé, lo crié, le di oportunidades. Y que si él eligió el camino de la traición, esa fue su elección. No mía. Mi amiga Linda me visita seguido ahora. Tomamos té en mi sala, la misma sala donde solía espiar a Adriana recibiendo huéspedes clandestinos. Pero ahora esa sala es solo eso, una sala. No un escenario de crímenes. No un lugar de secretos oscuros. Solo una sala donde dos amigas comparten historias y risas. Te ves diferente, me dijo Linda la última vez que vino. ¿Diferente cómo?, pregunté. Más ligera. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Tenía razón. Me había quitado un peso. El peso de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. El peso de ignorar señales de alerta por miedo a causar conflicto. El peso de poner las necesidades de otros por encima de mi propia dignidad. Ahora vivo de manera diferente. Más consciente. Más protegida. Pero también, extrañamente, más abierta. Porque aunque Roberto me traicionó, no todos lo harán. Moisés me demostró que la verdadera amistad existe. Elena me demostró que hay profesionales honestos que se preocupan. Linda y mis otras amigas me demostraron que la familia elegida a veces es más fuerte que la familia de sangre. El otro día, mientras limpiaba el cobertizo, encontré una vieja caja de herramientas de mi esposo. Dentro había una nota que él había escrito años atrás, tal vez para sí mismo, tal vez para mí. Decía simplemente, el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que no está dispuesta a perder. Lloré al leer esas palabras. Porque finalmente las entendí. Yo no estaba dispuesta a perder mi dignidad. No estaba dispuesta a perder mi autonomía. No estaba dispuesta a perder mi hogar, mi mente, mi vida. Y por eso luché. Por eso investigué. Por eso me escondí en la casa del vecino espiando mi propio hogar como una criminal. No porque fuera dramática o vengativa. Sino porque era una mujer defendiendo lo que era suyo por derecho. Ahora, 6 meses después, puedo decir con certeza, tomé las decisiones correctas. Dolieron. Dios sabe cuánto dolieron. Todavía duelen algunos días. Pero fueron las correctas. Porque me permitieron mantener lo más importante, mi sentido de quién soy. Un domingo de octubre, mientras tomaba mi café matutino en el jardín, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, soy Roberto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si algún día, en algún futuro lejano, pudieras encontrar en tu corazón un espacio para hablar conmigo, estaré esperando. No para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Solo para que sepas que estoy cambiando. Lentamente, pero cambiando. Te amo siempre. R. Leí el mensaje 3 veces. Mi primer instinto fue borrarlo y bloquear el número. Mi segundo instinto fue responder inmediatamente. Pero hice algo diferente. Lo guardé. No respondí. Pero tampoco lo borré. Porque tal vez, solo tal vez, en algún momento futuro cuando la herida haya sanado más, cuando mi corazón esté más en paz, podré considerar una conversación. No reconciliación. Eso tomará años, si es que alguna vez sucede. Pero tal vez una conversación. Una donde yo establezca los límites. Una donde yo tenga el control. Una donde quede claro que las cosas nunca volverán a ser como antes. Pero eso es para el futuro. Para ahora, tengo mi casa. Tengo mi paz. Tengo mis amigos. Tengo mi arte. Tengo mi dignidad intacta. Y tengo algo más, tengo una historia que contar. Una historia sobre una mujer de 64 años que se negó a ser víctima. Que cuando descubrió que su propia familia la traicionaba, no se derrumbó. Se levantó. Investigó. Reunió evidencia. Construyó un caso.
Y ganó. No solo ganó su casa. Ganó su vida de vuelta. Esta historia no tiene un final de cuento de hadas. No hay reconciliación emotiva. No hay lágrimas de alegría. No hay vivieron felices para siempre. Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Tiene supervivencia. Tiene la historia de una mujer que miró al abismo de la traición familiar y decidió que su dignidad valía más que mantener la paz falsa. Y si mi historia puede ayudar a alguien más, a otra mujer, a otro hombre, a cualquier persona que esté pasando por algo similar, entonces valió la pena compartirla. Porque la realidad es esta: el abuso financiero de adultos mayores es más común de lo que la gente piensa. Las familias que se aprovechan de sus seres queridos ancianos existen en todas partes. Los hijos que roban a sus padres, las nueras que manipulan, los planes para declarar incompetentes a personas perfectamente capaces, todo eso pasa. Todos los días. A personas como yo. Y necesitan saber que no están solas. Que pueden defenderse. Que tienen derechos legales. Que la edad no significa debilidad. Que 64, 74, 84 años no es una sentencia de impotencia. Anoche, antes de dormir, me paré frente a la ventana de mi recámara mirando las estrellas. La misma ventana desde donde una vez observé con desesperación mientras extraños ocupaban mi hogar. Pero ahora, cuando miro por esa ventana, solo veo mi jardín tranquilo. Mi propiedad segura. Mi vida recuperada. Y me dije a mí misma las palabras que toda persona que ha sobrevivido una traición necesita escuchar: lo superaste. Eres más fuerte de lo que pensabas. Y mereces toda la paz que ahora tienes. Porque al final del día, después de todas las batallas legales, después de todas las confrontaciones, después de todas las lágrimas, lo que queda es esto: tú y tu reflejo en el espejo. Y ese reflejo necesita poder mirarte con orgullo. Con respeto. Con amor propio intacto. Mi reflejo ahora me mira con todo eso. Y eso, esa sensación de estar en paz con quien soy y las decisiones que tomé, vale más que cualquier relación familiar basada en mentiras. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, si sospechas que alguien cercano te está traicionando, si sientes que algo no está bien en tu propia casa, escucha esa voz interior. No la ignores por miedo a causar problemas. No la silencies por lealtad mal entendida. Investiga. Busca ayuda profesional. Protege tus bienes. Defiende tu dignidad. Porque al final, lo único que realmente posees en este mundo es tu sentido de ti mismo. Y eso no tiene precio. No puede ser robado a menos que tú lo permitas. Yo no lo permití. Y por eso, hoy, puedo dormir en paz. En mi casa. Bajo mi techo. Con mi dignidad intacta. Y eso, después de todo, es la verdadera victoria. No el dinero recuperado. No la casa protegida. Sino la capacidad de mirarme al espejo cada mañana y reconocer con orgullo a la mujer que me devuelve la mirada. Una mujer que se negó a ser víctima. Una mujer que luchó. Una mujer que ganó. Una sobreviviente. Esa soy yo. Y si alguna vez te encuentras en mi situación, esa puede ser tú también. Porque todos tenemos esa fuerza dentro. Solo necesitamos el coraje para usarla. Buenas noches. Y que tu dignidad siempre permanezca intacta.